Cuando se habla de las 7 iglesias, que son 7 periodos que hay en Apocalipsis para representar la historia de la iglesia desde que Cristo la fundó hasta su segunda venida, se nota algo interesante. La primera iglesia es Éfeso y es representada por un caballo blanco de pureza. Pero en la tercera iglesia, que es Pérgamo, Dios les dice: ustedes tienen ahí dentro el trono de Satanás en mi iglesia, y el sello que la representa es un caballo negro, y dice que el pan y el vino se pusieron costosos y que la verdad cayó en apostasía. ¿Cómo ocurrió esto durante la historia? Acompáñanos en el tema de este día. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Tema de hoy: la apostasía. Daniel capítulo 8, versículo 9 y 10. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y a la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Versículo número 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Bueno, este poder del cuerno pequeño es el mismo primer poder de Apocalipsis 13:1. Es el mismo poder. Pero aquí hay un identificador. Dice que invadió el santuario, es el santuario celestial. En el santuario solo Cristo puede interceder por nosotros, y es un poder que en el santuario puso otros intercesores para perdón de pecados y para llegar a Cristo, cuando eso no es necesario hacerlo, porque dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero aquí dice que echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. Lo interesante de esto es que después de que los obispos comenzaron a gobernar las iglesias, comenzó a haber lentamente concilios después del año 300 que comenzaron a cambiar las verdades. Por ejemplo, el primer concilio de eso fue el Nicea I en el 325, luego vino el de Constantinopla en el 381, el de Éfeso en el 431, el de Calcedonia en el 451, el segundo de Constantinopla en el 553, luego vino otro de Constantinopla del 680 al 81, el de Nicea de 787. ¿Qué eran todos estos concilios? Comenzaron a reunirse y poco a poco, durante toda esta cantidad de años, ocurrieron dos cosas. La Biblia le fue quitada al pueblo, la gente no tenía Biblia. Y en segundo lugar, la iglesia comenzó a cambiar las verdades lentamente. ¿Qué verdades? Las establecidas por Jesús. Les hago un pequeño recuento. El bautismo de adultos, como Cristo fue bautizado, se cambió por el bautismo de niños. Las pilas en las iglesias católicas en Europa, las más antiguas, de bautismo tienen 2 pilas, unas grandes donde bautizaban a la gente por inmersión primero, pero hay ahora unas pequeñas para el bautismo de niños. Quiere decir que ese bautismo de adultos se realizó durante mucho tiempo. Otra verdad: Cristo como intercesor fue cambiado por santos y María. El sábado fue cambiado por el domingo desde Constantino, y luego la iglesia católica lo adoptó, y luego las iglesias protestantes lo adoptaron muchísimos años después. Otra verdad: los muertos duermen, dijo Jesús. Lázaro duerme, la hija de Jairo duerme. En 1 de Tesalonicenses 4 dice que los que duermen resucitarán. Los muertos duermen y no saben nada. Pues no, se inventaron otra doctrina, que es que los muertos van al purgatorio, van a la presencia del Padre, y fue cambiada esta situación de los muertos. El sacrificio único de Cristo. Cristo fue sacrificado una vez, pero se impone el sacrificio de la misa, donde Cristo, cada vez que hay una misa, debe ser sacrificado. Y finalmente, la confesión de pecados a Cristo se hace ahora a una persona. Todas las doctrinas durante muchos años fueron cambiadas lentamente. Finalmente, por allá, cuando Lutero empieza la Reforma y después la Biblia vuelve a salir, todas estas doctrinas ya fueron otra vez levantadas a la luz. ¿Qué fue lo que hubo? Este poder creó la apostasía. Por eso en Pérgamo dice: ustedes metieron en la iglesia el trono de Satanás. Es un mensaje durísimo para la iglesia.
pero real. La verdad es Cristo. Gracias a Dios que hoy tenemos una Biblia y usted puede comparar todas sus tradiciones. ¿Por qué digo tradiciones? Porque todos estos cambios, como no tienen ningún fundamento bíblico, se sacaron dogmas. ¿Qué es un dogma? Es una orden que da la iglesia que no tiene fundamento bíblico, pero yo lo digo. Eso se llama dogma. Gracias a Dios que tenemos a Jesús, que es la verdad, y la Biblia para entenderla. Y hoy, para este tiempo del fin, necesitamos levantar la verdad de Cristo, que incluye su verdad doctrinal. Oremos. Señor, ayúdanos a entender esta situación tan complicada, porque por muchos años, por tradición, tal vez hemos vivido y guardado algunas cosas que necesitamos de todo corazón evaluarlas y tomar nuevas decisiones. En el nombre de Jesús, amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.